capítulo 24, amén. Recordemos que estamos viendo preceptos y amonestaciones, dichos de los sabios, es lo que estamos viendo. Y hoy terminamos una sesión, dice así la palabra de Dios, versículo 1, no tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos, porque su corazón piensa en robar e iniquidad hablan sus labios. Amén. ¿Pueden sentarse, amados hermanos? Bien, nos están diciendo allí que no debemos de ¿qué? De envidiar, ¿cierto? Porque es normal que si nosotros de pronto vemos que alguien prospera, y si es alguien que no anda en los caminos de Dios, es normal nosotros hacer una pregunta, bueno, pero ¿por qué esa persona prospera y yo no? Yo quiero que vamos allá al Salmo 73, vamos a ver que eso no solamente nos pasa a nosotros, sino que también le pasó al salmista. Salmos 73. El versículo 2. Mire, Asaf fue uno de los salmistas y él dijo eso, él nos comparte ahí en el Salmo 73 la experiencia que él tuvo, lo que él sintió. Dice así: en cuanto a mí, casi se deslizan mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Versículo 3, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. Bien, y allí sigue hablando de todo esto, ¿sí? Que a ellos les va bien, que ellos prosperan, que ellos se burlan, que ellos son altaneros y que aún así les va bien. Entonces ahí el salmista dice: yo tuve envidia. Si yo tuve envidia de la prosperidad, que no caían, que no eran azotados como el resto. Pero entonces mire que Dios le dijo algo, ahí en el versículo 17. Dice, desde el 16, dice: cuando pensé saber esto, fue duro trabajo para mí. Hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento, los harás caer. Entonces allí está diciendo, mire, el salmista dice hasta que Dios tuvo como una revelación, ¿sí? Él tenía envidia, sentía envidia, hasta que fue llevado ¿a dónde? Al templo, y en el templo que vio el final de ellos. ¿Y qué vio tormento, vio angustia, ¿cierto? Vio que los había puesto como por deslizaderos, o sea que allí vio cuál era el final de ellos. Entonces ahí lo que nos está diciendo es: no tengas envidia de los hombres malos ni desees estar con ellos. ¿Por qué? Porque su corazón piensa en robar e iniquidad habla en sus labios, y además usted ya sabe cuál es el final de ellos si no se arrepiente. Entonces, en lugar de nosotros sentir envidia, ¿qué debemos sentir? Compasión por ellos. Debemos de sentir compasión, antes orar por ellos. ¿Por qué? Porque esa felicidad que ellos tienen es una felicidad falsa, algo ficticio, algo pasajero, o sea que no tienen un buen futuro. Versículo 3 dice: con sabiduría se edifica la casa y con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Mire que el Señor desea que cada uno de nosotros tenga su casa, ¿cierto? Ahí lo dice, cada uno debe a sí mismo edificar su casa. Es el propósito de Dios que cada uno sea prosperado. Mire, el libro de Proverbios nos muestra que el Señor no nos quiere ver arruinados, el Señor no nos quiere ver pobres, no, el Señor
quiere que cada uno construya su futuro, ¿sí? Que cada uno tenga su propia casa, que tenga lo que necesite. Entonces el propósito del Señor es que cada uno edifique su casa y no solamente se refiere a lo físico, sí, también a lo espiritual, sí, porque digamos, ahí dice con sabiduría y de pronto nosotros sabemos cuál es la sabiduría. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Jehová. Ese es el principio. O sea, primeramente, si tenemos ese temor de Dios en nuestra vida, en nuestro corazón, vamos a tener ese principio de sabiduría, esa sabiduría. Y dice la Biblia que si alguno tiene falta de sabiduría, que la pida a Dios, que Él es amplio. O sea, Él no es tacaño, ¿no? Si usted le pide sabiduría, si está falta de sabiduría, pídasela a Dios porque Él se la va a dar. A veces no sabemos cómo es. Mire, si una persona ha pasado años y ha tenido su trabajo, ha trabajado y todo eso, si no tiene casa, ¿por qué es? Por falta de sabiduría, falta de administración, ¿sí? Se gastan las cosas como no, en lo que no deben, ¿sí? Pero mire que ahí la Biblia dice que con sabiduría se edifica una casa. O sea, Dios desea que cada uno de nosotros sea dueño de su propia casa, de su propio hogar, que con prudencia se afirmará, y no solamente que la construya, sino que permanezca, ¿cierto? Y dice, con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Nuevamente, ahí dice que sus cámaras, sus habitaciones, todo debe estar bien, debe estar, o sea, en nuestra casa debe verse en nuestro hogar la prosperidad de Dios, ¿sí? Recordemos que Salomón, un hombre sabio, ¿cómo eran sus casas? Dice que la reina de Saba quiso ir a ver y ya dice, uy, dichosos los que están junto a ti. ¿Por qué? Porque veían la prosperidad de ese hombre, o sea, todo lo tenían bien ordenadito, había bendición, había prosperidad, o sea que era un lugar agradable donde quisieran las demás personas ir. Así debe ser nuestra casa, ¿sí? Que no por la pereza o por falta de sabiduría dejemos caer las cosas, ¿cierto? A veces nos pasa a nosotros mismos que vemos que algo está malo y lo dejamos allí, pasan años y nunca hacemos nada. Se quebró un vidrio, ahí se quedó quebrado, ¿cierto? Allí hasta ahí llegó, porque eso nos ha pasado. Se nos daña una cortina, en vez de reemplazarla, cambiarla y mejorar, antes dejamos eso ahí y somos dejados. Y mire que la Biblia dice que nuestra casa, ¿cómo debe ser agradable, debe ser todo bien preciado y agradable. Nuevamente el Señor desea nuestra prosperidad y que reflejemos a otro que nosotros hay que sabiduría. Así es de que una casa desbaratada, una casa sucia, es símbolo de ¿qué? De necedad, de insensatez, de pereza y de todo lo malo. Así es de que pongámosle cuidado dónde vivimos, dónde estamos, que hay que cambiar, que hay que mejorar. Amén. Bien, versículo 5 dice, el hombre sabio es fuerte y de pujante vigor el hombre docto, porque con ingenio hará la guerra y con la multitud de consejeros está la victoria. Entonces mire que no solamente se necesita de fuerza física para ganar una batalla, una guerra, que se necesita sabiduría, ingenio, ¿cierto? ¿Para qué? Para planear cómo se hace, cómo se obtiene la victoria. Y mire que hay un punto importante en el versículo 6 que dice, en la multitud de consejeros está la victoria. O sea que eso habla de qué? De unidad, de equipo, ¿cierto? No solamente se obtiene la victoria una sola persona. Hay de pronto personas que no nos gusta mucho trabajar en equipo, pero hay que dice la Biblia que es necesario pedir consejo de otro, porque a veces uno solamente quiere imponer a veces sus ideas. Esto que se haga así y así, ¿no? Es necesario que consultar con otros, pero ¿qué otros? Hombres sabios. ¿Por qué? Porque allí en la multitud de ellos que hay sabiduría, y así es como se gana la guerra, ¿cierto? Cuando todos se ponen de acuerdo, cuando se trabaja como equipo, y dice, porque con ingenio harás la guerra. Recordemos algo, el día que, yo siempre recuerdo eso, el día que Babilonia fue el último día de Babilonia, que la caída de Babilonia fue por causa de
qué? Del pecado, mientras este hombre, el rey Belsasar, estaba emborrachándose, estaba por allá en orgías, en cosas malas. El otro hombre tuvo ingenio. Mire que él llegó y para meterse a la ciudad de Babilonia, ¿qué hizo? Desvió el río y por los canales por donde pasaba el subterráneo de la ciudad, por ahí se metieron los hombres y ahí sí fue como tomaron la ciudad. O sea, ellos no se esperaban, o sea que con ingenio se logró la caída de Babilonia. ¿Sí? Entonces, a veces no es la fuerza, sino que la sabiduría. Recordemos que ahí en otro proverbio dice que es mejor el fuerte, perdón, es mejor el sabio que el fuerte, ¿cierto? Lo dice. Bien, versículo 7. Dice, alta está para el insensato la sabiduría. En la puerta no abrirá él su boca. Bueno, allí nos está diciendo que para el insensato es como si estuviera muy alto, o sea, está como inalcanzable. Pero yo les hago una pregunta. Nosotros, ¿sí recuerdan el capítulo 1, los que estuvieron aquí, de Proverbios? ¿La sabiduría está difícil o está fácil? O sea, para los seres humanos. ¿Está a la mano o no? Está a la mano, ¿cierto? Vamos allá a Proverbios 1. Recordemos lo que vimos en el capítulo 1, que dice ahí en el versículo, a ver, dice, versículo 6, dice, desde el 4, dice, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbio, declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, pero ¿qué dice? Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. O sea, como ellos la despreciaron, entonces ¿qué? Se vuelve inalcanzable. Pero mire que todo tiene una causa, ¿cierto? Si alguien desprecia la enseñanza y la cordura, ¿qué pasa? Entonces se le vuelve dificultosa. Por eso aquí dice, alta está para el insensato la sabiduría, en la puerta no abrirá su boca. O sea, las ciudades de antes tenían murallas alrededor y tenían ¿qué? Una puerta. ¿Sí? Ahí en la puerta se reunían todos los hombres sabios ¿para qué se reunían allí? Ellos hablaban acerca de temas de la ciudad, o sea, trataban problemas de la ciudad, se ponían de acuerdo a ver si iban a hacer la guerra o no. O sea, eso hacían los hombres sabios, ahí era en la puerta. Pero ¿qué pasó? Ahí el insensato, el necio no podrá abrir la boca. ¿Por qué? Porque no va a tener nada bueno que aportar, ¿cierto? Ahí es lo que quiere decir. Bien, continuamos. Estamos en el 8. Dice, al que piensa hacer el mal, le llamarán hombre de malos pensamientos. ¿Qué hacen? Se la pasan pensando hacer el mal, o sea, en todo momento. ¿Y cómo le llamarán? Hombre de malos pensamientos. Recordemos que en Proverbios 16 dice que 6 cosas aborrece Jehová. Y una de ellas, ¿cuál es? El corazón que maquina pensamientos inicuos. Estar pensando cosas malas. Así usted diga, no, yo pienso cosas malas, pero yo nunca las voy a hacer. Yo pienso en vengarme de tal persona, pero solamente en mis pensamientos. Nunca lo voy a realizar. Pero ¿qué pasa? Dios abomina eso. O sea, no tenemos que dar ni siquiera lugar a estar pensando mal, a estar pensando en venganza contra, sea amigo, sea enemigo, no, nada de venganza. Apartemos de nuestro corazón, de nuestra mente, los malos pensamientos. Y mire que la ociosidad se presta para eso, ¿no? Cuando uno está ocioso es que llegan esos malos pensamientos. Por eso siempre debemos tratar de estar ocuparnos en buenas cosas. El tiempo que tengamos libre, ¿cómo lo ocupamos? En
leer, en estudiar la palabra de Dios, ¿sí? Porque la Biblia dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Cada día vemos más y más malos los días, ¿sí o no? O sea que no es tiempo de estar perdiendo. A veces como cristianos perdemos mucho tiempo. O sea, es una realidad. Mira, novelas. Yo digo que el cristiano verdadero no debería de perder su tiempo en novelas. Eso es perder el tiempo. Sí, o sea, yo sé que hay momentos que tenemos libre, que queremos entretenernos en algo, bueno, sí, pero una novela es una historia fantasía, eso de... Hace unos añitos atrás, yo gracias a Dios fui libre de las novelas, de ver novelas, pero hace unos años atrás me quería volver a repetir, dije, pero yo tengo tiempo libre, que estaba en la finca, me voy a volver a ver esa novela, La Intrusa, que yo me veía, que era tan divertida, y me la empecé a volver a ver, cuando resulta que el protagonista le dio una cachetada a la protagonista. Bueno, pero yo lo estoy viendo. O sea, eso es violencia. Yo porque desde ahí, gracias a Dios, ya dije, no más, no vuelvo a perder mi tiempo. Eso no está bien, eso no es de Dios, o sea, no trae nada bueno, no edifica, o sea, eso no nos aporta en nuestra vida espiritual. O sea, como cristianos debemos siempre estar buscando lo que nos edifique, lo que nos ayude, ¿sí? Lo que nos levante, no lo que nos hunda, lo que nos vuelva más al mundo, no nada de eso. Bien, entonces dice, y el 9 dice, el pensamiento del necio es pecado y abominación a los hombres, el escarnecedor. ¿Escarnecedor qué es? Burlador, los que se burlan de las cosas de Dios, pero a las personas tampoco les cae bien este tipo de personas que se la pasan burlando. Versículo 10 dice, si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Bueno, aquí hay otra traducción, en la Nueva Traducción Viviente dice, si fallas bajo presión, tu fuerza es escasa. ¿Sí? Miren, no solamente el día del trabajo, sino también el día de la adversidad, el día de la dificultad. ¿Qué pasa? Que nosotros, la dificultad, la adversidad, no nos quita la fuerza, sino que demuestra que tanta o que tan poca fuerza tenemos, ¿sí? Entonces, allí nos está haciendo un llamado a que no flaqueemos en el día de la adversidad, ¿sí? Porque es fácil uno perder la fuerza, decir, no, ya no tengo fuerza, perdí, me siento débil, pero ¿qué pasa? Si flaqueamos, más y más va a ser reducida esa fuerza. Entonces es necesario que pedirle a Dios fuerza y fortaleza, y que los problemas, que las adversidades no nos bajen, o sea, no nos bajen el ánimo, porque eso a veces nos pasa, ¿cierto? Que somos como a veces nuestro temperamento es como un altibajo, si no tenemos ningún problema estamos contentos, y si nos pasó algo bajamos hasta por allá, ya hasta nos queremos morir, ¿cierto? Eso yo creo a todos nos ha llegado a pasar, pero Dios nos ayuda para que siempre confiemos en Él, aún en medio de los problemas, que no baje nuestro ánimo, ¿sí? Que no baje, o sea, que mantengamos el gozo. Recordemos que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, y que el apóstol Pablo, a pesar de las tribulaciones, él dice, gozaos en las tribulaciones. Y mire que las tribulaciones de él no eran nada comparado a lo que nos pasa a nosotros. Podemos decir que nuestras dificultades, nuestros problemas son de cartón en comparación a lo que vivieron los apóstoles. Mire, el apóstol Pablo dice, vivió en la cárcel. Él habla de todos los peligros a los cuales él estuvo sometido. Dice que él estuvo en peligro de falsos hermanos, que estuvo náufrago. ¿Alguno de nosotros ha estado náufrago alguna vez? Nada, ¿cierto? Nada, no hemos estado náufragos. ¿Alguno ha estado en peligro
para estos hermanos, bueno, de pronto eso sí, ¿cierto? De pronto somos y hemos pasado. ¿Qué más va a decir el apóstol Pablo? A ver, ayúdenme. Dice peligro de serpientes, peligro en la selva, ladrones. ¿Qué más? A ver, ¿qué más? ¿Qué otros peligros dice el apóstol Pablo? Perseguido. ¿Ustedes se acuerdan que una vez lo bajaron por una lado? No que bajar por una canasta para salvarle la vida, ¿cierto? A alguien nos ha pasado eso, nos han tenido que salvar la vida y escondernos, apedreado, ¿cierto? Entonces, abofeteado, desvelos, eso sí me pasó estos días. Encarcelado. Miren que en estos días, hubo una semana que yo estuve casi todas las noches con desvelos y precisamente el pastor que vino, Dios le mostró esto, que yo tenía esos desvelos. Entonces a veces uno me preocupa, ¿sí? Por algo, dice, bueno, yo me estoy desvelando, yo estaba preocupada por eso, pero cuando en estos días recordé y leí de que el apóstol Pablo también sufrió eso, o sea, es normal que padezcamos esas cosas. Entonces yo, bueno, el apóstol, imagínense, el apóstol Pablo le pasó, imagínense, que dice la Biblia que él prácticamente tuvo los 5 ministerios, ¿sí? Después de Jesús, el apóstol Pablo lanza para nosotros que buscamos, que queremos cada día llenarnos más, alimentarnos más espiritualmente. Dice la Biblia, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. O sea que hay una esperanza para nosotros. Dice, su esperanza no será cortada. Entonces, primeramente, antes que el alimento físico, antes que el alimento material, debemos buscar el alimento espiritual. Amén. Versículo 15. Dice, oh impío, no aceches la tienda del justo, no saquees su cámara, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Mire que nosotros, ese texto de que 7 veces cae el justo, a veces se saca de contexto, ¿cierto? Pero mire que tiene un contexto. ¿Cuál es el contexto ahí? Miremos el versículo anterior. Dice, oh impío, no aceches la tienda del justo, no saques su cámara. O sea, ahí se refiere a aquellos que desean hacer mal, a aquellos que desean robar, los tropiezos. Y bueno, y si en algún momento se refirió a pecado, bueno, se refirió a pecado, pero ¿qué nos está diciendo? Vuelve a levantarse. Pero mire lo que dice el segundo parte B, dice, mas los impíos caerán en el mal. O sea, aunque el justo caiga por una vez, Dios lo levanta, pero al injusto sí ya va a caer y no va a haber quien lo levante. ¿Qué ejemplo podemos ver en la Biblia? Podemos ver al apóstol Pedro. El apóstol Pedro, dice, negó al Señor 3 veces, ¿cierto? Él lo negó. Podemos ver que el apóstol Pedro, o sea, el Señor lo tuvo que reprender duramente, ¿cierto? Incluso en un momento le dijo, apártate de mí, Satanás. Esas son palabras duras, ¿cierto? Que hablaba el Señor. Y muchas veces el apóstol Pedro dice que a veces quería también volver atrás. Pero ¿qué dice? ¿Qué le pasó? Aún así, el apóstol Pedro también caminó sobre el agua, ¿cierto? ¿Quién de nosotros ha hecho eso? ¿O tiene la fe para hacer eso en el mar? O sea, yo creo, ninguno de nosotros tal vez tiene la fe y Dios nos ha mandado que hagamos eso. Sin embargo, él tuvo la fe y la confianza en Dios y pudo hacerlo, ¿sí? Entonces, no se trata de criticar al apóstol Pedro, sino de mirar lo bueno que Dios lo levantaba. Ahí sí podemos aplicarlo, aunque caía, Dios lo levantaba, pero mira, no eran pecados, sino tropiezos, eran dificultades. Pero ¿quién sí no cayó y no se levantó? Judas sí una vez cayó, no se levantó. ¿Por qué? Porque era un hombre impío. Entonces ahí se refiere a eso. Aunque nosotros tengamos tropiezos, aunque tengamos caídas, aunque tengamos debilidades, Dios nos levanta. Y levantémonos, no nos quedemos allí caídos, sino que a la primera dificultad que tengamos ya no volví a la iglesia, al primer tropiezo, no, ya no vuelvo por allá, no me saludaron, no vuelvo, no, ellos no son mis hermanos, que no me hicieron eso, no me hicieron aquello, ya no volví. No, Señor, levántese en el nombre de Jesús, porque usted es un justo, ¿sí? No por nuestra propia justicia, sino porque Dios puso la justicia de Jesucristo en cada uno de nosotros. O sea, Dios no mira a nosotros
¿Por qué? Porque si Dios nos mirara a nosotros, vería nuestro pecado, pero Dios mira, es a su Hijo Jesucristo en cada uno de nosotros. Amén. Bien, entonces tengamos esa fe y esa confianza de que no, si en algún momento nos sentimos caídos, Dios nos levanta. Amén. Amén. Versículo 17 dice: cuando cayere tu enemigo, no te regocijes, y cuando tropezare, no se alegre tu corazón, no sea que Jehová lo mire y le desagrade y aparte de sobre él su enojo. Ahí está diciendo, no nos alegremos. O sea, yo creo que el sentimiento normal de nosotros como seres humanos, ¿cuál es? Que si a mi enemigo le pasó algo malo, ¿qué pasó? Ay, no me alegro, pero me da un fresquito, ¿cierto? Eso es lo normal en el ser humano. Pero ¿qué nos dice la Biblia? Ojo, para nosotros como cristianos, no nos gocemos del mal ajeno, ¿sí? Que ni de nuestro amigo, ni de nuestro hermano, ni de nuestro peor enemigo. Aunque ellos nos deseen el mal, aunque ellos desean ver, porque mira, hay muchos de nuestros enemigos que sí nos desean el mal y nos desean ver hundidos, caídos, mejor dicho, en la ruina. Nosotros no deseemos eso para ellos. Y si les pasa algo malo, no nos alegremos. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, no sea que Jehová lo mire y se desagrade y aparte de su enojo. Y, o sea, ya Dios tiene enojo contra ellos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ellos desean el mal para nosotros. Pero si nosotros nos alegramos por el mal, el enojo Jehová ya no va a estar sobre ellos, sino sobre ¿quién? Sobre nosotros. O sea, ya el enojo de Dios está, ya sí es peor que Dios se enoje contra nosotros por culpa de ellos. Entonces no nos alegremos, al contrario, ¿qué debemos hacer? Ser misericordiosos. Sí, ser misericordiosos, y si le podemos ayudar en algo, le ayudamos, amén. Y no pagamos con la misma moneda. Dice la Biblia, no pagar mal por mal, dice la Biblia. Amén. Bien, versículo 19 dice: no te entremetas con los malignos, ni tengas envidia de los impíos, porque para el malo no habrá buen fin, y la lámpara de los impíos será apagada. Entonces ahí dice: no te entremetas o no te enfurezcas, es otra versión, tal vez más entendible, con los malignos, ni tengas, nuevamente, ese versículo que no tengas envidia de los impíos, ya lo habíamos visto. ¿En qué versículo? En el 1, ¿sí se acuerdan o no? Pues ya le olvidó tan rápido. Dice: no tengas envidia de los hombres malos. Entonces recordemos que, y también hace 15 días también lo vimos, ¿cierto? En el capítulo anterior. Usted dice, bueno, pero ¿por qué la Biblia repite tanto un mismo versículo? ¿Por qué será? Porque a veces tenemos esa tendencia, ¿qué? A tener envidia, a desear lo del otro, a desear el camino de los malos. Pero ellos sí tienen la libertad de pecar y pueden conseguirse la pareja que quieran, se casan, se divorcian y vuelven y se casan. Ellos sí, nosotros no. Entonces nada de envidiar el camino de los impíos. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, porque no tendrán ¿qué? Buen fin. Lo mismo que veíamos ahorita de Asaf. Dios lo llevó al monte y le mostró cuál era el final de los hombres impíos. ¿Y cuál era? Dice que por deslizaderos lo harás, por deslizaderos caerán y llegarán al lago de fuego, ¿cierto? Al tormento eterno. ¿Por qué? Porque son impíos. Entonces dice: y la lámpara de los impíos será apagada. Bueno, la lámpara, ya lo habíamos visto, es el alma, el espíritu, ¿cierto? En la más oscura noche va a apagarse su alma. No quiere decir que van a dejar de existir por siempre, no, sino que no tendrán vida eterna, permanente en Cristo. Versículo 21, dice: teme a Jehová, hijo mío, y al rey. No te entremetas con los veleidosos, porque su quebrantamiento vendrá de repente, y el quebrantamiento de ambos, ¿quién lo comprende? Bueno, ahí nos está diciendo que debemos temer primeramente ¿a quién? A Jehová. Por sobre todo nuestro temor debe ser a Dios. Y después ¿a quién? Al rey. Bueno, al rey, al presidente, al gobernante, ¿cierto? Nosotros estamos sujetos bajo ellos, pero debemos de recordar algo. Por eso dice primeramente a Jehová. ¿Por qué? Porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y si este rey, si este presidente no se someten a la voluntad de Dios, no estamos obligados a actuar en contra de nuestra conciencia, en contra de los mandamientos de Dios. No tenemos que hacer algo que vaya en contra de los principios cristianos. Primeramente el temor es ¿a quién? A Jehová. Y dice: no te entremetas con los veleidosos. Bueno, esa palabra veleidoso, si la buscamos en el diccionario, quiere decir hombre inconstante, hombre que es inconstante en todo, o sea, que es como que se mueve, eso es doble ánimo, ¿cierto?
pero una traducción mejor y que se adapta más al versículo es los rebeldes, que no se junten con los rebeldes, con aquellos que buscan rebeldía, rebelarse contra la autoridad delegada de parte de Dios. En la Biblia podemos ver uno o varios ejemplos. Si recuerdan allá cuando Coré se rebeló contra Moisés, o sea, Moisés fue el que Dios puso, sin embargo ellos se rebelaron, ¿cierto? Entonces no te juntes, dice la Biblia, con los hombres rebeldes, con los que quieren apartarse, que rebelémonos contra la autoridad, que esto no es de Dios, ya contra los revolucionarios. La Biblia dice, no te juntes, ¿cierto? Dice, porque su quebrantamiento vendrá de repente, y el quebrantamiento de ambos, o sea, el quebrantamiento de Dios y del rey, ¿quién lo comprende? O sea, ¿quién lo puede resistir? El que se quebranta con lo establecido por Dios. Dice que los que a lo establecido por Dios resisten, los que se rebelan contra Dios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Ya sabemos lo que le pasó a Coré, ¿cierto? ¿Qué le pasó a Coré y a su séquito? ¿Qué les pasó? Dice la Biblia que se abrió la tierra y se los descendieron vivos al Seol, vivos, ni siquiera murieron antes de ir allá, sino que vivos llegaron al lugar de los muertos. ¿Pero por qué? Por rebelarse contra Dios. Versículo 23 dice, también estos son dichos de los sabios, hacer acepción de personas en el juicio no es bueno. El que dijere al malo, justo eres, los pueblos lo maldecirán y le detestarán las naciones. Dice, mas los que lo reprendieren tendrán felicidad y sobre ellos vendrá gran bendición. Así como Dios hace un mandamiento a nosotros a no rebelarnos, ¿cierto? También está hablando a los gobernantes, ¿qué es? Hacer un justo juicio, ¿cierto? No decir al justo, eres condenado, y al impío, usted está libre de pecados. ¿Por qué? Porque eso es injusticia y porque a Dios no le agrada y porque el pueblo maldecirá eso. En cambio el pueblo bendecirá cuando una persona, cuando un rey es justo. Pero no solamente se refiere a los reyes, también se refiere a nosotros en nuestro diario vivir. A veces favorecemos a alguien, ¿cierto? Y la Biblia no nos habla de eso, nos habla de que debemos de ser justos, de actuar con justicia, de dar lo correcto a cada uno lo que le pertenece. Recordemos que es algo que Dios espera de nosotros, que hacer justicia, amar misericordia y humillarnos ante Él. Yo siempre lo repito, ¿cierto? En el libro de Miqueas nos dice estas tres cosas. Tres cosas quiere Jehová de ti. ¿Cuál es? Hacer justicia, amar misericordia y humillarnos ante Él. O sea que debemos ser justos. Bien, dice, no es bueno hacer acepción de personas, no mostrar ningún favoritismo, no favorecer a alguien por cualquier razón. Bien, versículo 26 dice, besados serán los labios del que responde palabras rectas. Bueno, dice, tengo esto, dice, así como un beso sella un asunto entre una pareja, así también una respuesta honesta confirma un juicio equitativo. Mire, los besos es cuestión cultural, ¿cierto? En la cultura del pueblo de Israel se besaban, digamos, para darse un beso a dos hombres era normal, ¿cierto? Estaban en 5 partes, puede ser en la frente, en la mejilla, en la barba, en las manos, en los pies. Ya, ese es el sitio donde se daban los besos. ¿Sí? Entonces no era visto como algo malo, ¿cierto? Entre dos hombres. Recordemos algo que Jesús dijo en un momento. ¿Sí recuerdan cuando Jesús fue a un fariseo y le dijo, fui a tu casa y ni un beso me diste? O sea, ese beso era símbolo de amistad, era símbolo de confianza, ¿sí? No era nada malo. O sea, no era nada sensual, no, era amistad. Y el apóstol Pablo, por eso vemos que dice, salúdense con un beso santo, ¿cierto? Con ósculo santo, que dice la Biblia, o sea, unos a otros, ¿sí? O sea, era normal, es normal, era muestra de fraternidad, de unidad, de que estaban todos en un mismo sentir, o sea, no era nada malo, y por eso Jesús dice eso. Pero dice, pero esta mujer, o sea, la mujer que era prostituta, que fue prostituta, ¿cierto? Dice, ella desde que llegó no ha dejado de besar mis pies, ¿cierto? Y ella derramó un nardo fino sobre los pies de Jesús y besaba sus pies, los pies de Jesús todo el tiempo, ¿ya? Entonces eso era lo que significaba
los besos en la Biblia. En nuestra cultura no es así, ¿cierto? Nuestra cultura es diferente, ya lo vemos de otra manera. O sea, eso es simplemente cuestión cultural, nada más. No es un mandamiento no es un mandamiento, es cuestión cultural. Pero aquí dice, besados serán los labios del que responde palabras rectas. O sea, que había como esa amistad. O sea, qué bueno que se trata de hablar la verdad, porque daba ganas de ser amigo de esa persona, de que hubiera esa amistad. Bien, versículo 27 dice: prepara tus labores fuera y disponlas en tus campos, y después edificarás tu casa. Ahí nos habla de qué? De una planeación, ¿cierto? Primeramente, o sea, hay que hacer primero lo primero. ¿Y qué es lo primero que hay que hacer? Prepara tus labores fuera y disponla en tu... O sea, antes de construir una casa, ¿qué hay que hacer? Sí, pero antes de la casa, antes de todo lo relacionado a la casa. Pero antes de todo, antes de construir la casa. Mire, volvamos. Prepara tus labores fuera y disponla en tus campos. O sea, lo primero que había que hacer era plantar la viña, ¿ya? O sea, para usted poder tener comida, ¿ya? Antes de la casa era la comida, la viña. ¿Por qué? Porque si no tienen comida, ¿cómo van a hacer para construir? Y eso es lo que... O sea, para tener el dinero se necesitaba primeramente construir la viña, o sea, sembrar los campos. Mire que hoy en día también nos habla de que nosotros debemos de volver a cultivar, a sembrar, ¿sí? Mire que hoy en día nosotros comemos muchos productos procesados y que son malos, son dañinos. Si nosotros nos gusta, ya todo lo queremos fácil, un salchichón que no sea sino así ni fritar, o sea, llegar y partirlo, que ya esté listo, ¿cierto? El pan, ya que todo esté listo, que no nos toque hacer nada. Pero todos esos productos son pero muy malos para nuestra salud, y es una realidad. En lugar de hacer industria y para procesar todos estos alimentos, ¿qué deberíamos hacer? Volver al campo, volver al cultivo, volver a comer frutos frescos, ¿sí? Cosas sanas, cosas saludables, porque hoy en día han aparecido más y más enfermedades, que el colon irritable, que la diabetes y todas esas enfermedades son ¿por qué? Por la mala alimentación. O sea, si nosotros nos alimentáramos bien, no estaríamos tan enfermos, es la realidad. Sí. Entonces es la realidad. Siempre mejor fertilizante, mejor comida, porque la comida también está muy mala. Exacto, entonces, o sea, si uno mismo siembra sus cosas, es mejor, ¿cierto? No le echa tanto químico, no le echa esas cosas, sino que todo es mejor natural. Entonces, volver otra vez al campo. Porque es más seguro. Exacto, como es más seguro, sí. Entonces primero ¿qué hay que hacer? Mire, y las parejas, estaba hablando a los jóvenes, antes de casarse, ¿qué hay que hacer? Construir una casa, ¿cierto? Mire que nosotros no hacemos eso. Nosotros sí, pagando arriendo. Mire que usted no había llegado, ya habíamos hablado de que Dios quiere que todos tengamos casa, ¿sí? Y que a veces si no tenemos casa es por falta de planeación de nosotros. Entonces, mire, los jóvenes, antes de pensar en casarse, ¿cierto? Primero construyan una casa, ¿sí? Primero piensen en tener a dónde llevar esa familia, dónde va a ser, porque nosotros primero pensamos primero el amor, primero el corazón antes que la razón. No debe ser así, primero la razón, pero después voy a vivir, pero ¿para dónde voy a...? Aquí se dice, pues se va a alquilar la pieza, el apartamento. Exacto. Y como se dice por ahí vulgarmente, primero se mete las patas, ¿cierto? Y cuando ya la mamá le toca, que tristemente echan a la mujer, no vaya, lleve los teléfonos. Entonces, mucho cuidado con eso. Entonces, habla a los jóvenes, ¿sí? Ahí es que especialmente, pues ya nosotros, ya gracias a Dios, los que ya tenemos una casa, pues bueno, gracias a Dios. Pero mire, para los jóvenes, ¿qué? Primero prepara tus labores afuera, disponla en los campos y después edificarás tu casa. Bien, versículo 28 dice: no seas sin causa testigo contra tu prójimo y no lisonjees con tus labios. No digas, como me hizo, así le haré. Daré el pago al hombre según su obra. Nuevamente el Señor nos está diciendo no a la venganza. O sea, no hay necesidad de ir a ser testigo
Si no me han hecho nada y si no tengo una razón verdadera para ser testigo contra él, evitar problemas y no lisonjear. ¿Lisonjear qué es? De pronto aumentar, decir, si él hizo esto, hizo aquello. ¿Por qué? No digas, de pronto ellos sí desean nuestro mal, pero nosotros no debemos desear que la venganza contra nadie. Dice la Biblia. ¿Quién es el que se encarga de la venganza? Dios. Dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y no debemos pagar a nadie mal por mal. Que si nos hicieron mal, nosotros no hemos de pagar con la misma moneda. Nosotros somos diferentes. Tenemos que ser diferentes. ¿Por qué? Porque nosotros decimos ser cristianos, ser hijos de Dios, y queremos andar, aprender la justicia. Nosotros en este momento estamos en la escuela, es como estamos en la universidad del Señor. El Señor nos habla, nos enseña qué es lo que debemos hacer, nuestro comportamiento. Hay cosas que en el colegio, en la universidad no nos enseñan, pero que la Biblia nos dice, normas para la vida. Bien, y terminamos con todos estos versículos. Dice, pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano, otro poco para dormir. Así vendrá con tu caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Bien, aquí sin lugar a duda está hablando de la pereza. Todos nosotros, nuestra vida es como una viña, ¿cierto? Una viña. Entonces les hago una pregunta. ¿Cómo está tu viña? ¿Cómo está tu viña? ¿Qué has sembrado en ella? ¿Qué has sembrado en tu viña? ¿Has sembrado algo o no has sembrado nada? Algo, usted dice, no, yo no he sembrado nada. Si usted no ha sembrado nada en su viña, ¿qué debería pasar? A ver, pensemos un momentico que nuestra vida es como una viña. Y pensemos que no, yo no he sembrado nada en ella. Está árida, sola. O sea, si no hemos sembrado nada, ¿cómo debería estar? Seca, sin nada. Si no ha sembrado nada, la tierra tiene que estar fértil y abundante. No tiene por qué estar seca ni nada de eso, porque Dios la ha cuidado. Miremos allí lo que dice. No tiene por qué estar. Pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz y su cerca de piedra estaba ya destruida. O sea, si hay un terreno fértil, un terreno bueno y no le sembramos nada, téngalo por seguro que ahí va a crecer maleza. O sea, la maleza va a llenar eso, y en lo que debería ser frutos para buen uso, esta tierra se está desperdiciando. Sí, se está llenando de monte. ¿Y qué atrae el monte? ¿Qué atrae la hierba mala? ¿Qué atrae? Plagas, ¿cierto? Y atrae hormigas, exacto. Las hormigas también son una plaga, ¿no? Aunque la Biblia dice que miremos a la hormiga o perezoso, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? La hormiga, para nosotros que de pronto nos ha gustado cultivar, sabemos que es una plaga, ¿cierto? Y hacemos lo que podemos para erradicarla, ¿cierto? Para sacarla, porque se come se las lleva, despeluca, pues un árbol en una noche, despeluca todo un limón, una yuca, un zapallo. Acaba con todo. Exacto, ella acaba con todo. La guayaba con todo, mejor dicho. Entonces, pero mire, ahí nos está diciendo que, mire, nuestra vida es como una viña. Entonces, ¿cómo está nuestra viña? ¿Qué has sembrado en ella? Mire, esto lo escribí yo, o sea, son mis palabras. Dice, ¿cómo está tu viña? ¿Qué has sembrado en ella? Si no siembras nada, cosecharás espinos, cardos y se caerá tu cerca. Lo que el hombre sembrare, esto también segará. Es decir, recogerás pobreza, necesidad y ruina. Esto aplica también en el sentido espiritual. O sea, no solamente aplica para lo terrenal, sino para lo espiritual. Entonces pensemos por un momento que Salomón llegó y dijo, bueno, va a dar un recorrido por el campo, por estas fincas. Pasó junto a la viña del hombre perezoso. ¿Qué vio? Lleno de espinos, vio que el cerco estaba caído, vio un descuido total. ¿Y qué dijo él?
dijo, yo tomé consejo, o sea, yo aprendí que yo no debo ser así. Yo debo de mantener mi viña limpia, sembrar. Dice la Biblia que el hijo que en tiempo de siega duerme es un hijo que avergüenza. Entonces nos está hablando de la pereza. No debemos nosotros ser perezosos, ni debemos enseñar a nuestros hijos a ser perezosos, ¿sí? Ellos deben, desde pequeños, ellos tienen sus responsabilidades. Los niños desde 3 añitos, desde 3 añitos ya hay cositas que ellos pueden ir haciendo. Ellos pueden recoger sus juguetes, hay cositas, ¿sí? Que a medida que van creciendo hay que aumentarles más la carga, pero no los creemos perezosos. No los creemos que así como me tocó duro a mí, que ya a él le toque fácil, que duerma hasta tarde. No, o sea, puede dormir, puede descansar siempre y cuando esté trabajando, esté estudiando. Y obviamente hay un tiempo de descanso, o sea, todos tenemos derecho a descansar, pero sin abusar. O sea, cuando es tiempo de hacer el deber, hay que hacerlo. Primero se hace el trabajo y luego se descansa. No podemos estar dormidos hasta las 10, 12 de la mañana. Mira, hay jóvenes que si usted los deja todo el día se quedan dormidos en la cama y no hacen nada. No desayunan, no almuerzan y todo el día en la cama. Pero la Biblia está diciendo no a la pereza. ¿Por qué? Porque dice, mire, y el perezoso que pide un ratico más, ¿cierto? El versículo 33 dice, un poco de sueño, cabezando otro poco. Así son los muchachos, ay, déjenme otra media horita más, ¿cierto? Y así se la pasan así, y al final no hicieron lo que tenían que hacer. Entonces esto es para los niños, para los jóvenes, ¿sí? No a la pereza, no a la ociosidad. ¿Por qué? Porque, exacto. Y así mismo acostarse temprano y levantarse temprano, ¿sí? ¿Qué dice la Biblia? O sea, que hay un dicho popular por ahí, que la mente desocupada es taller del diablo. O sea, la pereza trae también otros pecados. A ver, ¿qué otros pecados atrae la pereza? La pobreza. La pobreza es como la consecuencia, ¿cierto? No es exactamente un pecado. Pero mire, la pereza te convierte en un ladrón. ¿Por qué? Un ladrón, exacto. Bueno, porque primero ladrón. ¿Por qué un ladrón? Porque un ladrón se roba. No tiene y le toca robar. O sea, por ejemplo, suponiendo que no le roba aparentemente a nadie, pero en su casa usted está comiendo lo que usted no se ha ganado, ¿sí? Está comiendo lo que no es de él. Otro trabajó para que él se lo coma, o sea que es un ladrón de alguna manera. Dice entrometido, en la Biblia dice también, en el libro de Tesalonicenses, si se mete en lo que no le importa, ahí dice la Biblia en Tesalonicenses, dejen la pereza, y también dice que el que no trabaje, que no coma, y se convierte en un taller del diablo, o sea, malos pensamientos, lo que hablábamos ahorita, que 6 cosas aborrece Jehová, el corazón que maquina, pensamientos inicuos, porque usted normalmente cuando está en la cama, ocioso, ¿qué pensamientos le llegan? ¿Buenos o malos? Malos. Hay un versículo que dice, aprenden a ser chismosos, exacto, mentiras, todas esas cosas, exacto, por tener la mente desocupada, viene malos pensamientos, exacto, dice entrometidos, o sea, se meten en lo que no les importa, chismosos. Eso es la gente perezosa, la gente que no tiene nada que hacer. Y el dicho popular, la pereza es la madre de todos los vicios, ¿cierto? Con la pereza se atraen otros malos vicios, otras malas costumbres que debemos evitar. Entonces estamos ahí, dice, poniendo mano sobre mano, otro poco para dormir, pero dice, así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. O sea que la pereza atrae pobreza, atrae necesidad, atrae miseria, atrae ruina. Esa es la pereza. Entonces el Señor hace un llamado, una amonestación ¿a qué? A la diligencia, y más en el sentido espiritual. En el sentido espiritual, ¿cómo lo podemos aplicar? Yo hago una pregunta, ¿cuántos leyeron la Biblia hoy? ¿Sí? Los que la leyeron hoy la Biblia. Leí precisamente lo que usted dijo ahora, de la mujer que lavó los pies a Jesús con el perfume, que es la hermana de Lázaro. Exacto, María. Exacto. Entonces, miren, los que no leyeron la Biblia hoy, no es que estuvieron ocupados, es que es pereza espiritual, ¿sí? Es un tipo de pereza, nos da pereza. Mire, la Biblia dice la Biblia, lo que requiere diligencia
no perezosos. O sea, nos da pereza orar, nos da pereza leer la Biblia, ¿cierto? De pronto hacemos el deber de venir a la iglesia, pero estamos descuidando el día a día. Recordemos que la vida cristiana no es aquí, es allá, en nuestra casa, es por la mañana, sí, cada día. ¿Cómo estamos nutriendo nuestra alma? Lo que les decía ahorita, pero come de la miel, aliméntate de la palabra. La palabra debe ser nuestro alimento cada día, cada día. O sea, no se justifica. O sea, ¿cómo queremos crecer espiritualmente si no leemos la Biblia, si no nos alimentamos? Dejemos la pereza, dejemos la ignorancia a un lado, leamos la Biblia todos los días, que si no la entiendo, apunte, no entendí eso, investigue, pregunte. Vea, si yo no entiendo algo, yo voy y lo busco por usted, pero entendamos lo que dice la Biblia, amemos la palabra, alimentémonos bien, para que no seamos raquíticos espiritualmente, ¿sí? Que no seamos desnutridos espiritualmente. Si queremos crecer, si queremos ver nuestra familia bendecida espiritualmente y también económicamente, amemos la palabra, amemos que si hay un evangelismo, de una vez, ahí estar, no a la pereza, ¿sí? Estemos diligentes. El Señor ama eso, el Señor bendice cuando nosotros somos diligentes para la obra de Dios, ¿sí? A veces, yo sé que a veces nos es duro de pronto a la madrugada orar, no, es que no, pero mire, pero hay más horas del día, ¿sí? El día tiene 24 horas, en el horario que usted pueda, pero hágalo, pero no le dé pereza orar, no le dé pereza leer la Biblia, alabar al Señor, que lo que haya que hacer estemos dispuestos, diligentes. El Señor quiere una actividad. ¿Sí recuerdan la palabra indolente? ¿Qué es indolente? Indolente no es el que no siente dolor. El indolente es el perezoso. Entonces no seamos indolentes, seamos diligentes, ¿sí? Seamos activos espiritualmente, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice, así llegará tu necesidad como hombre armado, la pobreza llegará como un hombre fuerte. Yo creo que nadie quiere que a su casa le llegue un hombre armado a quitarle lo que tiene, ¿cierto? Pero así se aplican los dos casos, se aplica tanto físicamente como espiritualmente. Si somos perezosos espiritualmente, también va a llegar como un hombre armado el enemigo y va a querer robarnos lo poco que tenemos de Dios. O sea, esa palabra que está sembrada, Él la va a querer robar. Entonces no seamos perezosos, es un llamado que el Señor nos hace a la diligencia, a la actividad, no a la pereza, no al desánimo, ¿sí? Entonces, como conclusión, a ver qué temas que nos manda el Señor hoy. Recordemos el primero, ¿cuál fue? No a la envidia, ¿sí recuerdan? No a la envidia, ¿qué más? De los temas que vimos hoy. No a la pereza. No a la pereza, no a la envidia. Hay que planificar, construir, o sea, tener sabiduría, ¿cierto? Alimentarnos bien espiritualmente, ¿cierto? La palabra nos da fe. Sembrar, exacto. Siempre. Siempre. Ser diligentes. ¿Qué más? A ver, recordemos más temas allí importantes. Ser buen samaritano. Exacto. O sea, no quedarnos callados. Si vemos que podemos librar a alguien de la muerte, no quedarnos callados, sino actuar, ayudar en cuanto dependa de nosotros. No alejarnos de la necesidad ajena. Exacto, no vengarnos. Exacto, no vengarnos. ¿Qué más? También dice a no debilitarnos cuando vengan las tribulaciones, sino a estar firmes. ¿Para qué? Para que nuestra fuerza no sea reducida. Bien, entonces todo esto que nosotros no hemos sufrido ni la mitad de lo que sufrieron el apóstol, por ejemplo, el apóstol Pablo, que estábamos hablando al principio. Exacto, el apóstol. Lo que nos pasa a nosotros son ¿qué? Son leves tribulaciones. Y en estos días me gustaría compartirles un tema, de pronto un domingo, un tema muy importante que yo estuve mirando y lo di, pero eso fue en la pandemia, o sea que no estaban en la iglesia, sino que lo dijo por YouTube, o sea, por Facebook, pero lo quiero retomar porque es un tema importante. ¿Por qué? Porque hoy en día, aunque mire, nosotros vimos acá que Dios no quiere vernos arruinados, ¿cierto? Eso lo vimos,
sea, Dios desea que nosotros estemos prosperados y nosotros en nuestro hogar debemos demostrar ¿qué? Sabiduría, o sea, y prosperidad, ¿cierto? Y también, obviamente, limpieza, ¿cierto? Que no haya pues basura afuera, en las casas, ¿sí? Eso todo eso es parte, ¿cierto? Pero mire, hay una parte importante, es que hoy en día la iglesia está sedienta de escuchar mensajes de prosperidad. Sí, solamente, o sea, si llega un predicador nuevo a la iglesia, eso es lo que la iglesia quiere escuchar. Y como les digo, Dios desea prosperarnos. Pero hay una parte que no se habla, y es la parte de la persecución de la iglesia. Eso no se habla, de eso no queremos hablar, eso es un tema que queremos, hacernos como la vista gorda, ese tema no va para nosotros, nada de eso. Pero no sabemos que estamos viviendo los tiempos malos, los tiempos finales. La Biblia dice que en los tiempos finales va a ser así. Dice que los... bueno, ahorita la ponemos. Sí tenemos tiempo. Entonces vamos a orar. Estemos de pie, vamos a orar por esta palabra. Ya les doy el